Capítulo V. Consideraciones acerca de la pluralidad de las existencias. 222. Algunas personas afirman que el dogma de la reencarnación no es nuevo, sino que ha sido tomado de Pitágoras. Por nuestra parte, jamás hemos dicho que la doctrina espírita fuese una invención moderna. Dado que el espiritismo es una ley de la naturaleza, existe desde el origen de los tiempos. Siempre nos hemos esforzado por probar que se encuentran vestigios de él en la más remota antigüedad. Pitágoras, como se sabe, no es el autor del sistema de la metempsicosis, sino que lo tomó de los filósofos hindúes y de los egipcios, entre los cuales existía desde tiempo inmemorial. La idea de la transmigración de las almas era, pues, una creencia común, admitida por los hombres más eminentes. ¿De qué modo llegó hasta ellos? ¿Por revelación o por intuición? No lo sabemos. Sin embargo, sea cual fuere su origen, una idea no atraviesa las edades ni es aceptada por las inteligencias de élite si no tiene un lado serio. Por consiguiente, la antigüedad de esa doctrina sería más bien una prueba que una objeción. Con todo, como también se sabe, entre la metempsicosis de los antiguos y la doctrina moderna de la reencarnación existe una gran diferencia, pues los espíritus rechazan del modo más terminante la transmigración del alma del hombre hacia el cuerpo de los animales, y viceversa. Así pues, al enseñar el dogma de la pluralidad de las existencias corporales, los espíritus renuevan una doctrina que nació en las primeras edades del mundo y que se ha conservado hasta nuestros días en el pensamiento íntimo de muchas personas. Ellos solo la presentan desde un punto de vista más racional y acorde con las leyes progresivas de la naturaleza, más en armonía con la sabiduría del Creador y despojada de todos los accesorios de la superstición. Una circunstancia digna de destacar es que en los últimos tiempos los espíritus no solo la han enseñado en este libro 60, sino que antes de su publicación se han obtenido numerosas comunicaciones de la misma naturaleza, en varios países, y más tarde se han multiplicado considerablemente. Tal vez sería apropiado examinar aquí el motivo por el cual los espíritus no parecen estar de acuerdo acerca de este punto, pero lo haremos más adelante. Examinemos la cuestión desde otro punto de vista. Hagamos abstracción de la intervención de los espíritus y dejémoslos a un lado por un instante. Supongamos que esa teoría no proviene de ellos, supongamos incluso que nunca se ha hecho mención de los espíritus. Coloquémonos, pues, por un momento en terreno neutral y admitamos el mismo grado de probabilidad para ambas hipótesis, a saber, la de la pluralidad y la de la unicidad de las existencias corporales. Veamos, así, hacia qué lado nos conducen la razón y nuestro propio interés. Algunas personas rechazan la idea de la reencarnación por un solo motivo: no les conviene. Dicen que ya tienen bastante con una existencia y que no querrían volver a comenzar otra similar. Conocemos a quienes la sola idea de reaparecer en la tierra los hace estallar de furia. Les preguntaremos solo una cosa: si creen que Dios ha tenido en cuenta su parecer y consultado sus preferencias para regular el universo. Ahora bien, una de dos cosas: ¿la reencarnación existe o no existe? Si existe, por más que se sientan contrariados tendrán que experimentarla, pues Dios no les pedirá permiso para ello. Nos parece escuchar a un enfermo que dice: bastante he sufrido hoy, no quiero sufrir más mañana. Con todo, por mucho que sea su mal humor, no por eso sufrirá menos al día siguiente y los restantes, hasta que se haya curado. Así pues, si deben volver a vivir corporalmente, lo harán, habrán de reencarnar. Aunque se rebelen, como un niño que no quiere ir a la escuela o como un condenado a prisión, será necesario que pasen por ello. Semejantes objeciones son demasiado pueriles para que merezcan un examen más serio. No obstante, para tranquilizarlos, les diremos que la doctrina espírita acerca de la reencarnación no es tan terrible como creen. Si la hubiesen estudiado a fondo no se asustarían tanto. Sabrían que las condiciones de esa nueva existencia dependen de ellos mismos. Será feliz o desdichada según lo que hayan hecho en la tierra, y ya en esta vida pueden elevarse tan alto que no volverán a sentir temor de recaer en el lodazal. Damos por supuesto que nos dirigimos a personas que creen en algún tipo de porvenir después de la muerte, y no a los que adoptan la perspectiva de la nada, o a los que quieren ahogar su alma en un todo universal, sin individualidad, como las gotas de lluvia en el océano, lo que viene a ser más o menos lo mismo. Si creéis, pues, en un porvenir, sea cual fuere, sin duda no admitiréis que sea idéntico para todos. De lo contrario, ¿dónde estaría la utilidad del bien? ¿De qué serviría sacrificarse? ¿Por qué no satisfacer las pasiones y los deseos, incluso a costa del prójimo, ya quedaría lo mismo?
Vosotros creéis que ese porvenir será más o menos dichoso o desgraciado según lo que hayamos hecho durante la vida. ¿No deseáis entonces que sea lo más dichoso posible, puesto que habrá de ser eterno? ¿Acaso tenéis la pretensión de contaros entre los hombres más perfectos que hayan existido en la tierra, como para tener derecho a acceder de inmediato a la felicidad suprema de los elegidos? No. Admitís, por consiguiente, que hay hombres que valen más que vosotros y que tienen derecho a un lugar mejor, sin que por eso os incluyáis entre los réprobos. Pues bien, colocaos por un instante mediante el pensamiento en esa situación intermedia que será la vuestra, puesto que acabáis de reconocerlo, y suponed que alguien os diga, sufrís, no sois tan felices como podríais serlo, mientras que tenéis ante vosotros a seres que disfrutan de una dicha inalterable, ¿queréis cambiar vuestra posición por la de ellos? Sin duda responderéis, ¿qué hay que hacer? Casi nada, recomenzar lo que habéis hecho mal y tratar de hacerlo mejor, ¿dudaríais en aceptar, aunque fuese a costa de muchas existencias de pruebas? Hagamos una comparación más prosaica. Si a un hombre que, pese a no hallarse en la indigencia extrema, padece privaciones debido a la escasez de sus recursos, se le dijese, aquí tienes una inmensa fortuna. Para disfrutarla debes trabajar rudamente durante 1 minuto. Aunque fuese el hombre más perezoso de la tierra, respondería sin vacilar, trabajaré 1 minuto, 2, 1 hora, 1 día si es preciso, ¿qué importa, si a cambio de eso podré concluir mi vida en la abundancia? Ahora bien, ¿cuánto dura la vida corporal, comparada con la eternidad? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Hemos oído este razonamiento: si Dios es soberanamente bueno, no puede imponer al hombre que recomience una serie de miserias y tribulaciones. Quienes así piensan, ¿creen acaso que puede haber más bondad en condenar al hombre a un padecimiento perpetuo por equivocarse en algunos momentos, que en brindarle los medios de reparar sus faltas? 2 fabricantes tenían cada cual un obrero que podía aspirar a convertirse en socio de su patrón. Pero sucedió, en cierta ocasión, que ambos obreros emplearon muy mal la jornada, razón por la cual merecían ser despedidos. Uno de los fabricantes despidió a su obrero a pesar de sus súplicas, y como éste no encontró trabajo, murió en la miseria. El otro le dijo al suyo: perdiste 1 día y me debes otro en compensación. Has hecho mal tu trabajo y tienes que repararlo. Te permito que vuelvas a comenzar. Procura hacerlo bien y no te despediré. Así podrás llegar a la posición superior que te prometí. ¿Es necesario preguntar cuál de los 2 fabricantes ha sido más compasivo? Dios, que es la clemencia misma, sería más inexorable que un hombre. La idea de que nuestra suerte queda fijada para siempre a consecuencia de algunos años de pruebas, incluso cuando no siempre haya dependido de nosotros alcanzar la perfección en la tierra, resulta un tanto angustiosa. En cambio, la idea contraria es eminentemente consoladora, pues nos queda la esperanza. Por consiguiente, sin pronunciarnos a favor o en contra de la pluralidad de las existencias, sin admitir una hipótesis antes que otra, decimos que si se nos permitiera escoger, nadie preferiría una sentencia inapelable. Un filósofo 61 ha dicho que si Dios no existiera habría que inventarlo para felicidad del género humano. Otro tanto se podría decir de la pluralidad de las existencias. No obstante, como hemos dicho, Dios no nos pide permiso ni consulta nuestras preferencias. Las cosas son o no son. Veamos de qué lado están las probabilidades y consideremos la cuestión desde otro punto de vista, siempre haciendo abstracción de la enseñanza de los espíritus y únicamente como estudio filosófico. Es evidente que, si no existe la reencarnación, solo hay una existencia corporal. Si nuestra actual existencia corporal es la única, el alma de cada hombre ha sido creada cuando éste nació, a menos que se admita su anterioridad, en cuyo caso nos preguntaríamos qué era el alma antes del nacimiento y si ese estado no constituía una existencia, bajo alguna otra forma. No hay término medio, el alma existía o no existía antes que el cuerpo. Si existía, ¿cuál era su situación? ¿Tenía conciencia de sí misma? Si no tenía conciencia es casi como si no existiera. Si tenía individualidad, ¿esta era progresiva o estacionaria? En ambos casos, ¿a qué grado había llegado el momento de ingresar en el cuerpo? Si admitimos, conforme a la creencia común, que el alma nace con el cuerpo o, lo que viene a ser lo mismo, que con anterioridad a su encarnación solo tiene facultades negativas, tendremos que plantear las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué el alma muestra aptitudes tan diversas e independientes de las ideas adquiridas por medio de la educación? 2. ¿De dónde proviene la aptitud extraordinaria que algunos niños de tierna edad tienen para un arte o una ciencia, mientras que otros permanecen inferiores o mediocres toda su vida?
3. ¿De dónde provienen, en algunos, las ideas innatas o intuitivas, que no existen en otros? 4. ¿De dónde provienen, en algunos niños, esos instintos precoces, tanto para los vicios como para las virtudes, esos sentimientos innatos de dignidad o de bajeza, que contrastan con el medio en que nacieron? 5. ¿Por qué algunos hombres, prescindiendo de la educación que recibieron, están más adelantados que otros? 6. ¿Por qué hay salvajes y hombres civilizados? Si adoptáis un niño o tentote recién nacido y lo educáis en nuestros colegios más renombrados, ¿haréis de él un Laplace o un Newton? ¿Cuál es la filosofía o la teosofía 62 que puede resolver estos problemas? No cabe duda de que, al nacer, las almas son iguales o son desiguales. Si son iguales, ¿a qué se debe tanta diversidad de aptitudes? Se dirá que eso depende del organismo. Pero, en ese caso, se trata de la más monstruosa e inmoral de las doctrinas, pues el hombre no sería sino una máquina, un juguete de la materia, no tendría la responsabilidad de sus actos y podría culpar por todo a sus imperfecciones físicas. En cambio, si las almas son desiguales, es porque Dios las creó así. Pero, en ese caso, ¿por qué les concede a algunas de ellas esa superioridad innata? Dicha parcialidad, ¿está de acuerdo con la justicia de Dios y con el amor que profesa por igual a todas sus criaturas? Si admitimos, por el contrario, una sucesión de existencias anteriores progresivas, todo queda explicado. Los hombres traen al nacer la intuición de lo que han aprendido antes. Se encuentran más o menos adelantados conforme al número de existencias que han tenido y según la distancia que los separa del punto de partida, así como en una reunión de individuos de distintas edades cada uno tiene un desarrollo proporcional a la cantidad de años que ha vivido. Las existencias sucesivas serán, para la vida del alma, lo que los años son para la vida del cuerpo. Reunid un día a 1000 individuos, entre 1 año y 80 años de edad. Suponed a continuación que se arrojó un velo sobre los días anteriores y que en vuestra ignorancia creéis que todos nacieron en el mismo momento. De ser así os preguntaréis, naturalmente, ¿cómo es posible que los haya grandes y pequeños, viejos y jóvenes, instruidos e ignorantes? No obstante, si la nube que os ocultaba el pasado se disipara, descubriríais que vivieron espacios de tiempo diferentes, y entonces todo quedaría explicado. No es posible que Dios, en su justicia, haya creado algunas almas más perfectas que otras. Por consiguiente, con la pluralidad de las existencias las desigualdades que vemos en nada contrarían la más rigurosa equidad. Sucede que solo vemos el presente, y no el pasado. ¿Este razonamiento se basa en un sistema, en una suposición gratuita? No. Partimos de un hecho patente e incontestable, la desigualdad de las aptitudes y del desarrollo intelectual y moral. Vemos, además, que ese hecho resulta inexplicable para las teorías aceptadas, mientras que mediante otra teoría la explicación resulta sencilla, natural y lógica. ¿Es racional preferir las teorías que no lo explican antes que la que sí lo hace? Con respecto a la sexta pregunta, sin duda se nos dirá que el Hotentote pertenece a una raza inferior. Entonces nosotros preguntaremos si el Hotentote es o no un hombre. Si es un hombre, ¿por qué Dios lo ha desheredado, a él y a su raza, de los privilegios que otorga a la raza caucásica? Si no lo es, ¿por qué se intenta convertirlo en un cristiano? La doctrina espírita es más amplia que todo eso. Para ella no hay muchas especies de hombres, solo existen hombres cuyos espíritus están más o menos atrasados, pero que son capaces de progresar. ¿Acaso esto no se halla más conforme a la justicia de Dios? Acabamos de ver al alma en lo que respecta a su pasado y su presente. Si la consideramos en relación con su porvenir encontraremos las mismas dificultades. 1. Si solo en nuestra existencia actual se decide nuestra suerte venidera, ¿cuáles son, en la vida futura, la posición del salvaje y la del hombre civilizado? ¿Se encuentran en un mismo nivel o a diferentes distancias de la dicha eterna? 2. El hombre que ha trabajado toda su vida para mejorar, ocupa la misma categoría que el que se ha quedado atrás, no por su culpa, sino porque no tuvo el tiempo ni la posibilidad de mejorar. 3. El hombre que practicó el mal porque no ha podido instruirse, ¿es responsable de una situación que no dependió de él? 4. Se trabaja para instruir a los hombres, para moralizarlos y civilizarlos. Sin embargo, por cada uno que se instruye hay millones que mueren a diario antes de que la luz los haya alcanzado. ¿Cuál es la suerte de estos últimos? ¿Son tratados como réprobos? En caso contrario, ¿qué han hecho para merecer la misma categoría que los otros?
5. ¿Cuál es la suerte de los niños que mueren a tierna edad sin haber podido hacer el bien ni el mal? Si se encuentran entre los elegidos, ¿a qué se debe ese favor, puesto que no hicieron nada para merecerlo? ¿En virtud de qué privilegio se los exime de las tribulaciones de la vida? ¿Existe alguna doctrina que pueda resolver estas cuestiones? Admitid las existencias consecutivas y todo se explica conforme a la justicia de Dios. Lo que no se pudo hacer en una existencia, se hace en otra. De ese modo, nadie escapa a la ley del progreso, cada uno será recompensado según su mérito real y ninguno queda excluido de la felicidad suprema, a la que todos pueden aspirar, sean cuales fueren los obstáculos que hayan encontrado en el camino. Estas preguntas podrían multiplicarse hasta lo infinito, pues los problemas psicológicos y morales que solo encuentran su solución en la pluralidad de las existencias son innumerables. Nosotros nos hemos limitado a formular los más generales. De todos modos, tal vez se diga que la doctrina de la reencarnación no es admitida por la Iglesia y que, por esa razón, aceptarla implicaría la ruina de la religión. No es nuestro objetivo tratar esa cuestión en este momento. Nos basta con haber demostrado que la doctrina de la reencarnación es eminentemente moral y racional. Ahora bien, lo que es moral y racional no puede ser contrario a una religión que proclama que Dios es la bondad y la razón por excelencia. ¿Qué habría sido de la religión si, contra la opinión universal y el testimonio de la ciencia, se hubiese resistido a la evidencia y hubiera expulsado de su seno a todo el que no creyese en el movimiento del sol en los 6 días de la creación? ¿Qué crédito habría merecido y qué autoridad habría tenido en los pueblos instruidos una religión fundada en errores manifiestos, consagrados como artículos de fe? Toda vez que una evidencia fue demostrada, la Iglesia se puso sabiamente de su lado. Si está probado que cosas que existen son imposibles sin la reencarnación, si algunos puntos del dogma solo pueden ser explicados a través de ella, será preciso admitirla y reconocer que el antagonismo entre esa doctrina y los dogmas no es más que aparente. Más adelante demostraremos que la religión puede estar menos alejada de la reencarnación de lo que se piensa, y que no sufrirá con eso más de lo que ha sufrido con el descubrimiento del movimiento de la Tierra y de los periodos geológicos, que a primera vista parecieron dar un mentis a los textos sagrados. Por otra parte, el principio de la reencarnación se deduce de muchos pasajes de las Escrituras, y se encuentra especialmente formulado, de modo explícito, en el Evangelio. Cuando bajaban del monte, después de la transfiguración, Jesús les ordenó: no contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Jesús les respondió: es cierto que Elías debe venir y que habrá de restaurar todas las cosas. Pero yo os digo, Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que lo han hecho sufrir cuanto quisieron. Así también darán muerte al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. San Mateo 17, 9-13. Dado que Juan el Bautista era Elías, entonces el espíritu o alma de Elías reencarnó en el cuerpo de Juan el Bautista. Por lo demás, sea cual fuere la opinión que se tenga acerca de la reencarnación, se la acepte o no, no por ello se dejará de experimentarla en caso de que exista, a pesar de toda creencia en su contra. El punto esencial radica en que la enseñanza de los espíritus es eminentemente cristiana, se basa en la inmortalidad del alma, las penas y las recompensas futuras, la justicia de Dios, el libre albedrío del hombre y la moral de Cristo. Por lo tanto, dicha enseñanza no es antirreligiosa. Hemos razonado, como dijimos, haciendo abstracción de la enseñanza espírita, la cual carece de autoridad para algunas personas. Si nosotros, y tantos más, hemos adoptado la opinión de la pluralidad de las existencias, no es solo porque procede de los espíritus, sino también porque nos pareció la más lógica y la única que resuelve cuestiones hasta ahora insolubles. Aunque hubiese tenido origen en un simple mortal, la habríamos aceptado, y no vacilaríamos en renunciar a nuestras propias ideas. Desde el momento en que un error es demostrado, el amor propio pierde mucho más de lo que gana si se obstina en sostener esa falsa idea. Por el contrario, la habríamos rechazado, aunque proviniera de los espíritus, si nos hubiese parecido contraria a la razón, del mismo modo que hemos rechazado muchas otras ideas, pues sabemos por experiencia que no hay que aceptar ciegamente todo lo que procede de ellos, como tampoco todo lo que procede de los hombres. Así pues, desde nuestro punto de vista, el mayor mérito de la pluralidad de las existencias radica, ante todo, en su lógica. Tiene otro, 63, el de estar confirmada por los hechos positivos, y, por decirlo así, materiales,
que un estudio atento y razonado puede revelar a quien quiera que se tome el trabajo de observarlos con paciencia y perseverancia, y en presencia de los cuales es imposible dudar. Cuando esos hechos se hayan popularizado, como sucedió con la formación y el movimiento de la Tierra, será preciso rendirse ante la evidencia, y los opositores habrán hecho en vano el gasto de su oposición. Reconozcamos, pues, en resumen, que solo la doctrina de la pluralidad de las existencias explica lo que, sin ella, es inexplicable, que es una doctrina eminentemente consoladora y se halla conforme a la más rigurosa justicia, y que para el hombre es la tabla de salvación que Dios, en su misericordia, le ha dado. Las propias palabras de Jesús no dejan duda al respecto. Esto se lee en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Jesús, respondiendo a Nicodemo, dijo, en verdad te digo, que si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿Puede volver a entrar en el seno de su madre y nacer por segunda vez? 5. Jesús respondió, en verdad te digo, que si un hombre no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, es carne, lo nacido del espíritu, es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Véase, más adelante, el artículo Resurrección de la carne, párrafo 1010.